Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a hablar sobre el algoritmo, si nos ayuda o nos manipula. Y precisamente para hablar de ese tema, nada mejor que con Ana Paula. Bienvenida, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, me parece un tema muy interesante. A mí me encanta este tema porque yo he trabajado mucho con esto, con ello y desde que iniciaron esto de las redes sociales he estado como que al pendiente porque también es parte de mi chamba, ¿no? Manejar publicidad dentro de redes sociales y hacer muchas cosas con las redes sociales, específicamente con el tema de publicidad. Está súper interesante cuando estudias al respecto del algoritmo, cómo funciona, qué tipo de herramientas necesitas y qué hay detrás psicológicamente de cómo consumimos, sobre todo en cuestión de publicidad, para poder darle cierta referencia a los consumidores o ciertas información para que los consumidores sea más atractivo el producto o el servicio que estés vendiendo, ¿no? Está bien interesante cuando se estudia respecto del algoritmo porque el algoritmo funciona de una manera analizando los datos que tienes y hay toda una psicología detrás. Entonces, muchas veces, dependiendo de la ética de las empresas, puede ser manipulador o simplemente el funcionamiento de esta herramienta puede simplemente analizar un montón de datos y te da lo que entre comillas tú esperas que o te gusta o las cosas que has visto y que te han gustado te da más de ello. Entonces, hasta cierto punto, aquí hemos hablado acerca de que a veces las ideas y los gustos que tenemos no son solo nuestros, sino vienen de una cultura anterior o de nuestros padres y nuestras madres. También eso lo he intentado ahora analizar y hasta qué punto podrías decir que algo te gusta o no te gusta y que al final del día te lo sigue perpetuando el algoritmo porque es parte del el funcionamiento, ¿no? De cómo un like, por ejemplo, multiplica los gustos y las cosas que están similares a lo que a ti te pareció en un momento, no sé, atractivo, ¿no? Entonces, podríamos hablar, no sé, desde un punto de vista de, dado de manera identitaria, quién eres para que ya después el algoritmo te analice y posteriormente te diga a ti quién eres. Está bien interesante esta situación. Yo creo que vamos a desmenuzarla un poquito más. Y tú, como psicólogo, ¿cómo has visto este cambio de las personas de las antes de las redes sociales y ahora que manejan redes sociales y todo la información que manejan con el algoritmo? ¿Hay algún cambio que has visto en estas nuevas generaciones? Bueno, pues en primer lugar conviene entender que una cosa es nuestra capacidad de pensar y otra Ujú. cosa es la dirección de nuestro pensamiento. El algoritmo per se no interviene directamente en mi capacidad para pensar. Yo puedo pensar de manera independiente, por decirlo así, aunque ya hemos platicado en otros videos, como bien mencionas, de que muchas veces nuestra forma de pensar tampoco es de todo independiente, sino que viene un poco modificada previamente por la cultura en la cual me toca vivir, por mis experiencias previas, por el resultado de mis interacciones con otras personas. Sin embargo, lo que realmente modifica o va modificando paulatinamente el algoritmo es la dirección de mi pensamiento. Es decir, se va generando una especie de burbuja en la cual la gente empieza a pensar que el resto del mundo piensa de la misma manera porque gracias al algoritmo únicamente se observan los mismos tipos de contenido, los mismos tipos de video y las mismas formas de pensar. Es muy conocido, por ejemplo, videos relacionados con formas de pensar misóginas, en Ujú. donde cuando uno le da me gusta o cuando uno reacciona con un corazoncito o me encanta, etcétera, automáticamente eso va generando que el algoritmo me ponga más y más y más videos de ese tipo y llega un momento en donde la gente genuinamente cree que no existen videos en contra de esos videos, que no existen videos en contra de esa forma de pensar, porque en su muro únicamente aparecen videos de ese tipo. Entonces, aunque teóricamente es como entender que si yo sintonizo una estación de radio, por ejemplo, una estación de radio en donde solo pasan música de rock, lo normal es que solo voy a escuchar música de rock y que no voy a escuchar música en español o que no voy a escuchar música de baladas o boleros o qué sé yo.
En el ámbito de las redes sociales sí acontece, y en el ejemplo del audio, la gente no deja de pensar que existen esas otras canciones, simplemente entiende que no las está sintonizando, que simplemente está eligiendo una estación de rock, por ejemplo, en inglés, en particular, y que por eso las otras canciones no aparecen. Sin embargo, en redes sociales ocurre un fenómeno diferente, porque no solamente es la parte visual, la auditiva, sino también la visual, y eso va generando en verdad que la gente llegue en cierto momento a pensar en la inexistencia de otro material que cuestione lo que consume. Entonces, ¿qué cambios vemos? Que normalmente, sobre todo para gente más joven, adolescentes o adultos muy jóvenes, normalmente afirman con una vehemencia mucho mayor que gente más grande sus posturas, como si fueran las únicas posturas fiables o las únicas existentes, precisamente porque se da este fenómeno burbuja. Y es interesante porque cuesta más trabajo en muchas ocasiones invitar a la gente a cuestionar esas ideas cuando son más jóvenes que cuando son un poco más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera se ha dado como esta tendencia a creer que mi punto de vista es el único válido y que todo aquello que vaya en contra de mi punto de vista está generado a partir de la ignorancia, principalmente. Entonces, yo lo que he notado en muchas ocasiones es que anteriormente la gente más joven más rápidamente podía cambiar de opinión. Uh-huh. Actualmente la gente más joven le cuesta un poco más de trabajo cambiar de opinión, ¿no? Y no porque haya meditado demasiado en su propia opinión. En muchas ocasiones las preguntas que se hacen en psicoterapia, la gente dice, es la primera vez que me lo preguntan, o es la primera vez que yo me lo pregunto, ¿no? Sin embargo, aunque es la primera vez que se lo preguntan y aunque es la primera vez que a lo mejor escuchan esa pregunta en particular, una vez que dan una respuesta, la dan con una vehemencia y una certeza que es mucho más complicado que después se modifique. Entonces he notado un poco como esa tendencia y creo que mucho tiene que ver las redes sociales y el algoritmo. ¿Cómo ves? Es súper interesante porque al final del día te dan una certeza. Bueno, ves a muchas personas hablando como que tan seguras de sí mismas, sobre todo en redes sociales, y a muchas veces hasta te dicen que, no sé, son representantes de alguna especialidad, de algún tipo de conocimiento, etcétera, y que tú a lo mejor haces creencia de que sí lo es, cuando a veces ni siquiera te verifican que tienen ese tipo de títulos o información verídica, ¿no? Que eso también pareciera ser lo de los fake news. Muchas veces hay personas que se ponen como autoridad en ciertos temas y que definitivamente no son una autoridad en esos temas, ¿no? No tienen ni siquiera una profesionalización, que eso se da muchísimo en redes sociales. Pero la seguridad o muchas veces las personas que generan contenido, pero que a lo mejor eran actores, o en este caso, por ejemplo, lo del Temach, ¿no? Es un gran ejemplo que él era un actor. De hecho, también ayudaba a hacer producción o postproducción, hacía comerciales en Estados Unidos y posteriormente terminó siendo una persona que hacía contenido para hombres específicamente, ¿no? Pero con toda una gama que decía que su familia creo que eran psicólogos y que él aprendió mucho y que le gusta leer mucho. Sin embargo, aún así no maneja o no tendría por qué ser una guía para un círculo de hombres que además no está preparado para eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sesga mucho la idea o la información que tienen este tipo de hombres o de personas en general, que se guían solamente por unas cuantas personas que también no están informadas y que también solamente replican un estilo de pensar, una idea, y que la información pues a lo mejor no ha sido estudiada, no ha tenido algún tipo de análisis científico, algo acreditado para poder determinar si es verdad o es mentira al respecto, ¿no? También me parece que el concepto que tú mencionas de estar encerrado en un cuadrado de información donde casi la otra información no fluye, en términos más de marketing, se le llama cámara de eco. Entonces, esta parte, la cámara de eco replica simplemente lo que se dice en un área cerrada,
y determina qué tanto puede salir la información de ese grupo de personas. Está muy interesante. Y al final del día, aprender del comportamiento de cómo fluye la información en los grupos cerrados de ciertas personas, ¿no? A lo mejor, no sé, tenemos un grupo de Facebook, tenemos un grupo de amigos, tenemos un grupo, a lo mejor, de amigos en la universidad, en el trabajo, la familia, y en las redes sociales podemos generar otro tipo de grupos, ¿no? Y hasta qué punto este tipo de información te puede sesgar, a lo mejor ya no convivir con ciertas personas del mundo real, porque las personas del mundo ficticio son las que más están apegadas a tus criterios o tu forma de pensar, y solamente te están alabando, o continúas teniendo una conversación que perpetúa la forma de pensar que ya estás teniendo, ¿no? Entonces ahí es interesante cómo se manejan y qué podríamos hacer en dado caso para poder darle un contrarreste a este tipo de ideologías que a lo mejor también terminan afectando a la misma persona. Sí, efectivamente, si bien hay ciertas acciones que podríamos tomar en cuenta para modificar un poco el impacto que esto está teniendo, algunas investigaciones lo que indican es que estas mismas redes sociales y estos mismos algoritmos sí generan secuelas que pueden ser complicadas de revertir rápidamente. O sea, en poco tiempo se generan cambios conductuales, por ejemplo, se reduce mucho la capacidad de la gente para concentrarse. Okay. Y cada vez es más común que la gente le cueste trabajo prestar atención a una sola idea, o a un solo video, o a un solo libro, o a una sola fuente de información. También esto repercute en muchas ocasiones en la capacidad de aburrirnos. Anteriormente era mucho más habitual de repente poder decir, pues ya me aburrí, y pues no, me aguanto hasta que encuentre una actividad interesante, o algo acontezca, o termine el día y empiece uno mejor o uno más interesante. Y actualmente es muy complicado que la gente, sobre todo más joven, acepte el aburrimiento como una forma de existir. Simplemente la gente lo que habitualmente trata es de reducir al máximo el nivel de aburrimiento, y va pasando pues de una red social a otra red social, y de alguna forma trata de reducir los tiempos muertos, cuando en realidad esos tiempos pues también permitirían que la gente, por ejemplo, descansara, o se aislara un poco de estas redes sociales Muy, y reflexionara sobre sí misma. Y ese es una tercer impacto que se ha encontrado, que la gente habitualmente tiene menor capacidad para un pensamiento profundo sobre sí mismo. Es decir, en muchas ocasiones estas preguntas de quién soy, qué hago aquí, cuál es mi misión en la vida, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me gustaría que ocurriera a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Cuáles son mis metas. Todo este tipo de preguntas habitualmente nos las hacíamos anteriormente, y aunque no siempre las escribíamos, por lo menos más o menos las habíamos pensado. Y ahora es un poco más complicado que la gente realmente haya pensado en estas preguntas y haya dado alguna respuesta, porque precisamente el nivel de profundidad del pensamiento, sobre todo de sí mismos, cada vez es un poquito menor. Entonces, bueno, estas son consecuencias complicadas, son como secuelas que este tipo de redes sociales y algoritmos va generando, y por eso en muchas ocasiones es complicado poder salir de esta cámara de eco. Y también algo que se ha demostrado es que en muchas ocasiones esto también incrementa el nivel de agresividad que algunas personas pueden llegar a tener cuando son rebatidos, o cuando de alguna manera sus posturas son cuestionables. Bueno, se han dado fenómenos de cierta violencia, sobre todo cuando logro trasladar esta interacción de las redes sociales al ámbito de lo real. Habitualmente hay como poca tolerancia a la frustración, y también puede ser derivado de esto. Entonces, ¿cómo se empieza a modificar eso? Bueno, a mí me parece que lo primero que necesitamos es darnos cuenta de que esto está ocurriendo, y darnos cuenta de que en realidad es una problemática que el mismo sistema está generando, no tanto como una problemática individual. Que el que sea una problemática social no significa que yo no tenga responsabilidad en ello. Significa simplemente que entiendo que no es que algo me esté fallando a mí directamente, sino que es resultado de este entorno digital en el que me encuentro concentrado. Y la primera acción, una vez que me doy cuenta de que tengo un problema, sería empezar a disminuir significativamente el tiempo de interacción en estos entornos.
¿Cuál es la problemática? Pues que mucha gente prácticamente todo el día pues está inmerso en estos entornos. Entonces, sobre todo en la gente joven, ya se está generando como una especie de adicción. Tener todo el tiempo el celular en la mano y a todo el tiempo estar conectado. Ya anteriormente era conectado por 9 horas o 7 horas en el día. Ahora prácticamente es conectado todo el día. 24/7. Sí, me parece que es muy complicado en ese sentido, porque el primer paso sería tomar distancia y es lo que la mayoría de las personas no quieren hacer. La mayoría de las personas quieren una solución que les permita no tener estas consecuencias sin tener que desconectarse de estas redes sociales. Entonces, bueno, el primer paso sería empezar por disminuir significativamente nuestro tiempo de interacción en estas redes. ¿Cómo es? Ok. Acabas de mencionar algo interesante con respecto a estar más tiempo en las redes sociales, pero no sé, a lo mejor pudieran estar descansando y utilizan las redes sociales. Muchas personas piensan que estar en las redes sociales es descansar y que estás relajado o que estás viendo a lo mejor gatitos o estar viendo chistes o estar viendo animalitos o estar viendo cosas. Generalmente creo que lo que más está en el top número uno son los chistes o cosas pues de entretenimiento, ¿no? Se considera un descanso. ¿Esto consideras que sí es un descanso para el cerebro? Bueno, se consideraba que era un descanso porque de alguna manera estabas en un rol pasivo, recibiendo información sin tener tú que prestar demasiada atención a dicha información, porque eran relativamente información poco profunda, que no requería como mucho análisis de tu parte. Entonces, inicialmente se consideraba que esto era como una forma para el cerebro de descansar. ¿Cuál es la problemática? Que el algoritmo prioriza el material no necesariamente cómico, sino el material que genera reacciones, y las reacciones tienden a ser generadas por emociones como enojo, como tristeza, como indignación. Entonces, en muchas ocasiones, la gente en realidad no es que elige ver videos de gatitos una hora. En realidad, en muchas ocasiones es, bueno, yo, si bien me va, busco específicamente ese contenido y automáticamente ese contenido va variando, o sea, termina ese video, aparece automáticamente otro, y normalmente ese otro ya no necesariamente está ligado directamente con el contenido previamente analizado, sino más bien con lo que al algoritmo le conviene que de alguna manera yo vea. Evidentemente eso que veo es previamente lo que yo de alguna manera ya le he metido de información al algoritmo de que me puede llamar la atención. Sin embargo, en muchas ocasiones el segundo, tercero, cuarto, quinto y décimo video ya no son de gatitos haciendo cosas divertidas, ya no son de cosas superfluas de la farándula, ya no son de temas interesantes que realmente me puedan invitar a reflexionar o aprender algo nuevo, sino que ya en muchas ocasiones son de temas que generan enojo, tristeza, indignación, porque son ese tipo de emociones las que más reacciones generan. Y de hecho esos son los videos que tienden a tener muchas más vistas y muchas más reacciones y muchos más comentarios. Entonces, al final, aunque yo puedo inicialmente elegir el contenido, en la mayoría de las ocasiones no se consideraría como un descanso porque mucha gente ya ni siquiera utiliza el buscador para elegir algo en particular. Simplemente lo abro y voy viendo qué me dice el algoritmo que me toca ver, ¿no? Es paradójico porque durante mucho tiempo, probablemente a ti te tocó también un poquito, aunque no lo sé porque eres más joven que yo, pero había televisión abierta y en la televisión abierta era yo me tengo que enfrentar lo que me digan que tengo que ver. Claro. Y en muchas ocasiones era mejor apagarlo porque pues, no había nada interesante. Aquí es más o menos lo mismo, es yo voluntariamente me conecto a una red que me va a poner contenido aleatorio, que en realidad de aleatorio no tiene del todo porque yo ya lo fui previamente alimentando y diciendo me gusta más o menos este tipo de contenido, pero al final termina siendo un poco como ver televisión abierta, solo que con videos mucho más cortos, con videos mucho más impactantes, con videos que me van a generar emociones. Entonces, en muchas ocasiones yo vengo de un día estresante en mi trabajo, en mi oficina, en la chamba, llego y me termino estresando
también con el contenido de redes sociales, solo que de alguna forma no lo contemplo, y de hecho lo sigo en mi cabeza, lo sigo contemplando como descanso cuando no lo es, porque no me doy cuenta de que en realidad es un contenido que yo fui eligiendo a lo largo de mucho tiempo de alimentar al algoritmo, y además no me percato, como duran pocos segundos o minutos, pocos minutos, no me percato de que en realidad podría ser más fácil simplemente desconectarme y decir, no hay nada interesante, y ya. ¿Por qué? Porque lo que hago es scrollear, y entonces al final sí o sí terminaré encontrando algo interesante. Sí, en poco tiempo puedes encontrar un video que en verdad te interese. Exacto, sí. Ok, Entonces no es descanso activo. no es un descanso activo, pero al final del día, a lo mejor por el hecho de que te quieres desahogar o quieres desestresarte, que llegando de tu trabajo, te metes en un video que a lo mejor para ti es un descanso y terminas a lo mejor con 2 videos de gatos, un video de un manual o tutorial de algo y ya estás aprendiendo o estás utilizando tu cerebro para entender algo. De ahí otra noticia de, no sé, la guerra o de la situación en general que está pasando en el país y ahí, dependiendo de cómo está tu algoritmo, pero funcionando diferentes temáticas y que de todas maneras no te puedes desconectar para poder descansar y que tu cerebro también descanse. Y aquí entraría también una idea de, ¿en verdad sería una evasión a la realidad? En lugar de querer descansar o estar pensando en tus propios problemas, podrías considerarlo más que el hecho de estar en redes sociales, que es querer evadir tu propia realidad. Bueno, se convierte toda adicción, o sea, si mi conducta se convierte en algo adictivo, es decir, si yo no puedo pasar, por ejemplo, un día sin revisar mis redes sociales, cosa que a la mayoría de nosotros nos empieza ya a acontecer, podríamos decir que ya se empieza a generar una adicción. En términos generales, cuando tenemos una adicción es la forma en la cual mi cerebro se evade de una realidad que le es incómoda. Generalmente es derivado de algún dolor físico, dolor emocional o ambos que la persona está experimentando. El alcohol, el tabaco, las redes sociales, el trabajo, la pornografía, etcétera. Entonces, si lo vemos ya como una adicción, que probablemente ya lo sería para la mayoría de nosotros, sí sería una forma en la cual mi cerebro está evadiendo la realidad. Paradójicamente, podríamos pensar que no la evade porque está viendo parte de la realidad a partir de los videos que otras personas están grabando. Sin embargo, en el fondo es evadirme de mi realidad, que es lo que finalmente las adicciones me terminan generando. ¿Y qué consecuencia hay de evadir reiteradamente mi realidad? Que llega un momento en donde las problemáticas, que si yo les prestara atención y tratara de analizarlas y tratara de escribir lo que estoy pensando y ver acciones para corregirlas o para disminuirlas o para evitarlas, por ejemplo, cambiándome de trabajo, saliendo de una relación, cambiándome de escuela, etcétera, como no le estoy dedicando el tiempo pertinente a reflexionar sobre esos temas y me estoy evadiendo, teóricamente entendiendo la realidad que acontece en mi país, en el mundo, a partir de los videos que veo, la problemática de mi día a día va incrementando o se va manteniendo, con lo cual la necesidad de evasión va incrementando o se va manteniendo y se convierte en un círculo vicioso. Entonces, una de las primeras estrategias que siempre se recomiendan es tratar de disminuir significativamente nuestro tiempo en estas redes y otra de ellas sería tratar de evadir de alguna manera el caer en este algoritmo buscando activamente videos que cuestionen de alguna forma mis perspectivas. O sea, teóricamente eso es lo que tendríamos que hacer. Por ejemplo, si yo soy de izquierda, tendría que buscar videos que dijeran por qué la derecha puede ser funcional en un país, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Que en realidad como mi perspectiva ya es algo que yo lo considero correcto, inherente a mi persona, muy difícilmente voy a buscar conscientemente información que lo refute. A lo más, lo que puedo hacer es de repente ver contenido que un amigo, una amiga, que a lo mejor es de derecha, publica y entonces contrastar o lo mío. Sin embargo, en general lo que tendemos a hacer es, veo que no va como en mi línea ideológica y pues escroleo y le sigo. Entonces,
aunque teóricamente esa es una segunda acción, la primera acción es tomar menos tiempo para estar en estos entornos, la segunda es conscientemente buscar información. A mí me parece que es una acción un poquito hipotética y difícil de que en realidad acontezca. Es algo que me dedique a hacer como un tipo de análisis, ¿no? Porque, bueno, hay gente que también lo hace, ¿no? Ve un video y luego refuta el video. Cosas así podría ser, pero la mayoría de nosotros, pues, no lo hacemos tan conscientemente. Ni siquiera le damos tanta relevancia al contenido que publican amigos que sabemos que son de una ideología diferente, ¿no? Entonces, me parece que, aunque teóricamente es una buena estrategia, no necesariamente es una estrategia que en la realidad se implemente cotidianamente. Entonces, bueno, eso sería como una segunda opción. Y una tercera, que ahí sí me parece que es mucho más factible hacerlo, sería tratar de contrarrestar un poco el impacto a largo plazo que estas redes tienen, tratando de nuevamente ponerme a leer, preferentemente libros físicos, para un poco no estar inmerso en el mismo entorno tecnológico, teniendo mi libro en el celular. Libros físicos, ver cortometrajes, ver series, ver películas, que de alguna manera la duración de estas actividades contrarreste lo que el mismo algoritmo me está entrenando para hacer, que cada vez preste menos atención y que mi atención focalizada dure segundos. Uh-huh. Entonces me parece que eso sería, y ahí sí, yo lo veo como una tercera opción que es viable, que me ponga a lo mejor horarios en los cuales yo me esfuerce por salirme de estas redes sociales y ponerme a leer o ponerme a ver documentales o ponerme a ver cortometrajes o ponerme a ver series o películas y tratar de irme acostumbrando nuevamente a prestar atención por lapsos mayores a 3 minutos. Claro. Parece que por ahí podríamos empezar a trabajarlo, entendiendo que sí nos termina generando una evasión de nuestra realidad. Y eso a mí me parece que es en muchas ocasiones lo más triste, ¿no? Porque aunque teóricamente estoy más informado de la realidad que ocurre alrededor mío y en el mundo, en muchas ocasiones estoy más desconectado de mis propias problemáticas y por eso van aumentando. Claro. Eso me parece súper importante, es estar consciente de nosotros mismos y de qué necesitamos y también cómo funciona el algoritmo para que nosotros podamos hacer las actividades o bajo las actividades que nosotros creamos pertinentes, ¿no? Creo que una importante pregunta es si el algoritmo es bueno o es malo. Yo considero que simplemente es una herramienta, no podríamos decir que es bueno o es malo. Y simplemente también es parte de un sistema computacional que te ayuda a obtener un objetivo per se. Muchas empresas, de hecho hay miles de algoritmos porque hay muchas formas de redes sociales o páginas web que ayudan, es una aplicación sistematizada que ayuda a que cada individuo formalice una identidad digital y que le dé un entendimiento y que tenga como un perfil y que le ayude a constantemente obtenga lo que más desea, ¿no? O visualizar lo que más desea. Pero cada red social es diferente y cada red social a veces tiene diferentes objetivos, muy similares en sí, muy similares, pero pueden ser diferentes objetivos. Por ejemplo, YouTube, que es como una red social con mucho más contenido, más contenidos más largos, que también ya hicieron shorts. No sé, Instagram, Facebook, TikTok es el más, el contenido es mucho más rápido, mucho más activos, con otra generación totalmente, pero que al final del día sí se visualiza un objetivo per se muy diferente a otro. Por ejemplo, Facebook ahorita por eso está bajando mucho de usuarios, porque hay mucha más publicidad dentro de Facebook que de otras redes sociales. No digo que no, pero muchas veces entras a Facebook y te salen 4 publicidades o te sale una publicidad, un contenido, una publicidad, un contenido, una publicidad, un contenido. Entonces, a lo que voy con esto es que dependiendo de en dónde estás, qué red social estás usando, prácticamente es lo que estás analizando o cómo te estás comportando o qué es el objetivo que tú también estás teniendo. Generalmente dicen que ahora, dependiendo de la red social que utilices, es la edad que tienes o hacia la ideología que manejas, la personalidad que tienes. Es muy diferente cada red social.
Y eso también nos daría pauta a entendernos a nosotros mismos hacia dónde nos dirigimos y qué herramientas estamos utilizando. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son las características de nosotros y por qué utilizamos algo? A mí me ha tocado ver que muchas personas, no muchas, pero sí algunos chavos, sobre todo más de una generación más actual, buscan todo en TikTok como buscador. No sé, si necesitan un tutorial, lo buscan en TikTok. Un tutorial rápido que también te hace creer que las cosas son fáciles y que cualquier persona se puede hacer millonario en 3 segundos, casi casi, o no, o todo con la IA lo armas y automáticamente vas a estar generando dinero. A mí me preocupa mucho ese tipo de dinámica, sobre todo en TikTok o plataformas como TikTok y algoritmos como TikTok, que hacen creer a las personas que todo es rápido, que todo es sencillo, que todo se hace en 3 segundos, casi casi, y que con inclusive con 10 pasos puedes lograr cambiar una idea, una mentalidad, ser millonario, hacer no sé, hasta abdominales, y con un mes que lo hagas vas a tener el cuerpazo. Inclusive te das cuenta las personas que hacen contenido en TikTok, las personas que hacen contenido en YouTube, las personas que hacen contenido para Facebook e Instagram, son muy diferentes. Y de cierta manera, no sé si entiendo que la perspectiva es que redes sociales o el algoritmo es una herramienta y que no puede ser bueno o no puede ser malo, pero TikTok, hasta qué punto el sistema que manejan es algo de lo más perverso que yo he visto por el propio sistema que maneja, porque todo es rápido, todo intentan ser automático, no manejan un grado de calidad en lo absoluto, les dan muchas permisiones a hacer ciertas cosas, inclusive creo que por eso ya lo querían sacar de Estados Unidos, porque también aquí estaban empezando a contactar a muchos niños, adultos mayores que querían tener otro tipo de intenciones con ellos. Entonces, hay muchas veces que ni siquiera tienen permisos o políticas de mejora, de atención, de seguridad, de manejo para las personas que tienen menor edad, ¿no? Y te das cuenta cuando está un niño utilizando un teléfono celular y jugando en TikTok o viendo contenido en TikTok por las búsquedas que ve. Y a pesar de ello no tienen filtros o no tienen ciertos círculos de seguridad. Entonces, a mí me parece, sí hay ciertos sistemas algorítmicos, y sobre todo como este tipo de redes sociales, que pueden causar un peligro per se, a pesar de que es una herramienta que seguramente un montón de personas, que son las personas en verdad, que son las malvadas o que no tienen escrúpulos, que utilizan estas herramientas para hacer sus, no sé, redes sociales sin escrúpulos. Entonces, creo que también es parte de los padres o de la sociedad tener mucho cuidado con qué ven, sobre todo los niños. Nosotros a lo mejor un poco más adultos o más maduros ya tendríamos un poco más de criterio para el entender qué tipo de contenido estamos viendo, pero a otras personas, sobre todo personas menores, no. Y a pesar de que yo creo que la herramienta o el algoritmo como tal no es el malo, hay muchas personas detrás que utilizan las herramientas de una manera indiscriminada y sin escrúpulos. Claro, sí. Coincido contigo, el algoritmo en realidad pues es una herramienta, las herramientas per se no tienen voluntad propia, por lo tanto no pueden ser juzgadas como buenas o malas, simplemente son herramientas. Uh-huh. Y efectivamente son las personas detrás de estas herramientas las que sí pueden ser consideradas como personas que actúan de buena manera o de mala forma. Y sí me parece que TikTok evidentemente carece de muchos permisos que otras redes sociales, o de muchos bloqueos o de muchos candados que otras redes sociales tienen. Sin embargo, también en realidad todas las empresas, sea Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, pues utilizan al consumidor como parte de su estrategia publicitaria, en donde nosotros somos como este ente cautivo que alimenta el propio algoritmo y que de alguna manera va perpetuando un poco como este círculo vicioso, porque nosotros también no necesariamente estamos respetando las mismas políticas que las mismas empresas ponen. Se supone que hay ciertas edades a partir de las cuales uno puede crear perfiles, y la mayoría de la gente pues a veces permite que sus hijos que todavía no llegan a esas edades ya tengan esos perfiles. El que yo le dé a mi hijo
que sea menor de edad, un dispositivo, pues de alguna manera también implica una responsabilidad de mi parte como cuidador primario, como padre o como madre. Y creo que en muchas ocasiones es parte de la misma problemática. Yo ya estoy sobresaturado, estoy estresado, ya no tengo intención de prestar atención ni a lo que yo mismo consumo, ya no digamos en redes sociales, a veces tampoco en cuestiones de alimentación, de bebidas. Es decir, presto poca atención a mi propio cuidado, con mayor razón voy a prestar aún menor atención al cuidado de otros que están a mi cuidado. Entonces, me parece que al final no es una problemática evidentemente de los padres en sí, sino que es una problemática del sistema que nos tiene cada vez más cansados, cada vez más estresados, cada vez con más ganas de desconectarnos de la realidad que estamos viviendo, y las redes sociales terminan siendo como un refugio relativamente sencillo y fácil de tener acceso a él para desconectarnos. ¿Cuál es la problemática? Que al final seguimos conectados al sistema, alimentando el mismo sistema, reproduciendo el mismo sistema y generando problemáticas que tienen secuelas que a veces duran años. Cada vez hay mayor índice de trastornos por déficit de atención e hiperactividad, y si bien es cierto que no hay al día de hoy algo que indique que son las redes sociales las que lo están generando, sí hay una correlación. Es decir, si se ha encontrado, no causalidad, no es las redes sociales que generan esto, sino las personas que tienen altos niveles en trastornos por déficit de atención y hiperactividad mencionan tener un alto consumo de redes sociales o estar mucho tiempo en redes sociales. Entonces, sí hay una correlación y me parece que es una problemática que el mismo sistema genera. Mucha gente en ocasiones se cuestiona de, bueno, pero ¿por qué el sistema querría que sus ciudadanos, que la gente que habita el sistema, se encuentre triste, se encuentre enojada, tenga miedo, esté estresada, esté enferma? Lo que idóneamente un sistema querría es que su entorno, su gente estuviera bien. La realidad es que no, porque vivimos en un sistema capitalista consumista, que lo que la investigación indica es que mientras peor se siente el individuo, más consume. Claro. Consume medios para evadirse de su realidad, alcohol, drogas, tabaco, etcétera, o consume medicamentos para tratar de recuperar su salud, o consume redes sociales para tratar de evadirse del entorno que no le es agradable y perpetuar así el seguir en ese entorno, porque de alguna manera se tranquiliza evadiéndose momentáneamente. Entonces, al final el sistema no le importa que estemos bien, no solo no le importa que estemos bien, sino que tiene interés específico en que estemos mal, porque somos mejores consumidores cuando nos sentimos peor. Cuando una persona se siente en paz y estable, es un pésimo consumidor, porque generalmente se da cuenta de que no necesita mucho de lo que la publicidad le está indicando para ser feliz, porque ya es feliz o ya está tranquilo. Entonces, creo genuinamente que el sistema está diseñado específicamente para generar mayor malestar en la población, y creo que las redes sociales, derivado del algoritmo que nosotros mismos vamos alimentando sin darnos cuenta, pues es una estrategia más, una herramienta más del sistema para perpetuar nuestro malestar. Entonces me parece que necesitamos un poco tratar de ponerle freno a esto, buscando fuentes de distracción y de verdadera relajación fuera del entorno de las redes sociales. Porque ahí adentro lo único que estaremos generando es que nuestras emociones sigan estando muy activas y generalmente que nuestro nivel de estrés no disminuya lo más mínimo, sino que aumente. Sí, claro. Y yo diría, agregando, que fuera de una pantalla, no solamente de las redes sociales, o sea, también fuera de la casa, o sea, fuera de estar frente a un televisor, un celular o una pantalla en general. Los niveles de serotonina y dopamina que te generan estas pantallas y las luces, o sea, sí provoca un grado de ansiedad y consumo de adicción muy fuerte. Entonces, los niveles, a lo mejor nos cansamos de las redes sociales, pero ¿qué hacemos? Vamos a ver una película. Y al final de todo esto sigues en un cierto nivel de estrés para el cerebro y de serotonina que estás generando, que un libro ya no te va a generar la misma cantidad de todas estas químicos que te generan el placer. Entonces,
necesitamos también salirnos a lo mejor a caminar, a descansar, a ver el campo, que también es una parte que nos provoca placer de manera natural. Y leer un libro ya no nos provoca tanto placer de lo que sería ver una película o consumir redes sociales, y por eso se nos hace tan tedioso, porque si no hacemos una cosa con una pantalla, lo tenemos que hacer otra. Inclusive a veces queremos leer el libro dentro de la pantalla. Digo, no está mal, pero no es lo mismo que un papel, sobre todo por la cantidad de luz que estás viendo reflejado en la pantalla. Y eso sí provoca muchos pues malestares con respecto a la visualización y con respecto a la vista, ¿no? La vista cansada es uno de los problemas que vamos a tener en el futuro, todas las personas que nos pasamos pegadas a una pantalla, por la cantidad de luz constante que está absorbiendo el ojo, y que no es natural que el ojo humano esté con este tipo de cantidades de luz todo el día y de frente, ¿no? Hay partes donde nosotros necesitamos también recordar cómo es la naturaleza, cuáles son las actividades físicas que debemos de hacer. Ahorita está muy de moda toda esta parte del gimnasio, más por ego que por, yo creo que es sanidad, pero también es parte de estar, no sé, salir a hacer alguna actividad física, a lo mejor en el parque, en el gimnasio, actividades de convivencia con grupos de personas físicas, ¿no? Sin estar pendientes a una pantalla de cualquier término. Y creo que también el hecho de estar frente a una pantalla se nos ha hecho más rutinario, porque es más difícil salir, gastar, hacer cosas externas y convivencias externas, porque es más gasto a lo mejor. Y es más fácil estar frente a una pantalla y tener un grado de serotonina aún mayor, simplemente con el consumo que le generamos a las redes sociales y a las televisoras o en plataformas. Me parece muy interesante todo esto, pero también necesitamos hacer otro tipo de cosas. O sea, no, yo soy una persona que el hecho de la publicidad digital es una de las cosas que me han dado de comer y se genera mucho. Hay muchas personas, hay mucha competencia en este rubro, pero el mismo hecho de que ya se están acabando, o ya la gente no quiere salir, las personas no están haciendo tantas dinámicas en el exterior, ya no hay tanta publicidad en el exterior, porque todo se quiere dirigir hacia redes sociales, pantallas y todo el ámbito digital, precisamente porque ahí está la atención de las personas. Y creo que es una parte importante de saber que nos estamos haciendo daño el estar tanto tiempo en pantallas. Sí, lo mencionas muy claramente. De hecho, hay 7 actividades que se sugiere que todos los días nos demos tiempo para hacer, para empezar a tener una vida más saludable. Si no logramos hacer estas 7 actividades diariamente, significa que probablemente tenemos una vida en desequilibrio y que algo tendríamos que cambiar significativamente. Entonces, la primera actividad, la segunda y la tercera son prácticamente lo mismo, que es desayunar, comer y cenar de manera tranquila. La gente cada vez come más rápido, a veces hay gente que come en su mismo lugar de trabajo, o sea, en su escritorio. Viendo la televisión. Viendo la televisión, y que cada vez trata de hacerlo lo más rápido posible, o que de alguna manera en 15 minutos ya pueden haber comido sin problema alguno, ¿no? Entonces, desayunar, comer y cenar de manera tranquila. Escuchar música, hacer ejercicio, leer, si no tengo chance de leer algo físico, pues a lo mejor tratar de hacerlo en digital, aunque preferentemente para salirnos un poco de las pantallas, lo idóneo sería retomar lo físico. Y la séptima actividad es tener tiempo para interactuar con personas que quiero, preferentemente de manera presencial, porque también es cierto que a veces lo puedo hacer de manera distante, online. Sin embargo, lo presencial sería lo idóneo. Y entonces, si yo todos los días puedo hacer estas 7 actividades y las hago, evidentemente significa que estoy teniendo una vida en equilibrio. Si yo alguna de estas no las puedo hacer, aunque quiera, porque una cosa es poder hacerlas y que hoy no tenga ganas, ¿no? Pero si quiero hacerlas y no puedo porque no tengo tiempo suficiente, entonces eso nos está indicando que definitivamente hay algún cambio urgente que deberíamos hacer. Entonces me parece que sí es pertinente volver al mundo real y tratar de ir disminuyendo el tiempo que pasamos en redes, en plataformas y frente a pantallas, porque si no, al final lo único que estaremos haciendo es replicar nuestras propias formas de autodestrucción y de
sentirnos cada vez más solos, más aislados, porque efectivamente pues es lo que consciente o inconscientemente estamos haciendo. Así es. Pues muchas gracias, Carlos. Me gustó mucho este programa. Espero que les haya gustado también a todas las personas que nos están viendo. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Espero que lo compartan este video, que lo manden al grupo de las tías y que lo compartan entre todos los primos y los amigos para que podamos crecer como canal. Y pues muchas gracias, Carlos. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un beso, un abrazo. Cuídense mucho.